Hola, queridos amigos de Contexto. Hoy tenemos un tema médico, de esos que nos gustan mucho porque nos ayudan a prevenir enfermedades. En el mundo y también en la República Dominicana se declara el mes de septiembre como el mes de la lepra, con el objetivo de intensificar las actividades de educación sanitaria en las comunidades. Hoy nos dedicamos a entender mejor esta enfermedad, sus tratamientos y sus síntomas. Para eso nos acompañan las doctoras dermatólogas y cirujanas del Instituto Dermatológico Dominicano, la doctora Emma Guzmán, quien es la presidenta del Patronato de la Lucha contra la Lepra, y la doctora Luisa González, directora adjunta del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, Huberto Bogar Ciasí. Es importante, amigos, destacar la importancia de las campañas médicas sanitarias, porque enseñan a la población a qué hacer cuando se presentan los síntomas y, bueno, no solamente de la lepra, de todas las enfermedades. Es lo que hacemos ahora también con el COVID, que nos hemos dado cuenta de qué tan importante son estas campañas de prevención. Además, pues las campañas cuando son nacionales deben de tener vamos a decir, un brazo de educación y prevención de cualquier enfermedad que nos ayude a controlar la propagación. En este caso le damos la bienvenida a Emma Guzmán y a Luisa González a este programa. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Gracias. Para nosotros es un honor estar aquí con usted y sobre todo explicarle a la población en qué consiste nuestra institución. Vamos a hablar hoy de todo lo que es el instituto Huberto Bogar, el Instituto de la Piel. Pero también queremos hablar bastante de lo que es la lepra, de cómo se manifiesta. Y me preguntaba una de las muchachas aquí en el camerino cuando entraba y le decía, las doctoras van a hablar de la lepra. Ella me preguntaba, pero ya la lepra no está erradicada. Y entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué tanta lepra hay y qué tan controlada está esta enfermedad? Bueno, la verdad que el programa de atención a la lepra es excelente, el que tiene el dermatológico, porque es un tratamiento supervisado, lo que ha permitido hacer un diagnóstico de 14.500 pacientes diagnosticados con lepra. ¿En qué tiempo? Desde que se inició, vamos a decir, la fundación del programa en el 1966. Pero ya Salud Pública determinó que desde el 1973 ya el Instituto Dermatológico estaba a cargo de todos los pacientes de lepra a nivel nacional. Entonces, de esos pacientes, 13.057 están completamente curados. En la actualidad, solamente tenemos 251 pacientes en tratamiento supervisado. Pero es muy alto el porcentaje de curación. Muy alto, porque es un tratamiento que es supervisado por los auxiliares de lepra. Es un tratamiento que el paciente acude a la institución, se le da el medicamento en observación con el supervisor y esto permite a que la seguridad de que está recibiendo el tratamiento. Aparte de que solamente, es increíble, solamente 16 pacientes están como renuentes al tratamiento. O sea, que no están respondiendo. Que no quieren el tratamiento. ¿Y por qué? Pero, tú sabes, falta de orientación, a veces influencia de familiares, pero están bajo observación, vamos a decir. Qué barbaridad que todavía en esta época haya pacientes que se le va a dar un tratamiento y estén renuentes a curarse habiendo tantas. Son personas quizás de un bajo nivel intelectual, educacional, eso, que no entienden. Por ejemplo, el año pasado se diagnosticaron 14 casos nuevos. O sea, no diagnosticados porque son pacientes que son supervisados a nivel de domicilio. Si, por ejemplo, vamos a decir, en Vallaguana o en Cotuí hay un caso de lepra, se traslada el equipo, hace una supervisión de la zona, casa por casa, como tipo brigada, y se hacen un examen de los contactos, un levantamiento, los posibles casos nuevos que vamos a tener. Entonces, la verdad que es una institución que se ocupa a fondo de la enfermedad, por eso es ejemplo de programa a nivel, vamos a decir, de Latinoamérica. Entonces, y le pregunto a Luisa, a la doctora Luisa González, ¿esto entonces ha sido
responsables estas faenas, estos operativos médicos, de que no haya más propagación. Dice la doctora Emma Guzmán que ustedes, cuando saben de un posible caso, se trasladan al lugar. ¿Esto es cuando ya está comprobado que este paciente tiene lepra, o al saber lo atienden en su propia comunidad? ¿Cómo es que se hace el operativo y quién paga esto? Sí, fíjate, Mónica, el Instituto Dermatológico fue pionero, por así decirlo, en lo que es atención primaria. Y es en lo que deben de enfocarse realmente todos los sistemas de salud. Ahora mismo todos los sistemas de salud a nivel mundial se han dado cuenta que la prevención es la clave para disminuir los altos costos en los niveles de salud. O sea, ese alto costo de los ministerios de salud realmente son disminuidos cuando tenemos atención primaria. Y atención primaria es prevención de un problema más grave. Entonces, desde el 1963, en el cual el programa de lepra se hizo un acuerdo con el gobierno institucional para el programa de lepra, que el instituto realmente es el gestor y es el actuante en este escenario. Y fuimos pioneros, te digo por qué, por los auxiliares. Los auxiliares de campo, los auxiliares de lepra, es un personal que se dirige hacia las zonas más remotas, vamos a decir, de la geografía nacional, en búsqueda de casos activos de lepra. Por ejemplo, para decirte, estos auxiliares, en este año, hicieron un arqueo, vieron 29,000 casos extradomiciliarios. O sea, ellos fueron a todas las zonas periféricas de esos habitantes ya señalados como casos activos de lepra. Y de los casos intradomiciliarios, alrededor de 1,500. ¿En qué región, Luisa? En las regiones más diversas. Por ejemplo, todavía tenemos la mayor presentación a nivel desde Santo Domingo, del Distrito Nacional. Santo Domingo, la urbe y San Cristóbal. Y después, naturalmente, corresponde Santiago, que es la segunda urbe nacional. Realmente, el programa de lepra, podemos decir que nuestro programa ha sido exitoso a nivel mundial, como decía la doctora Guzmán. ¿Por qué? Porque la prevalencia desde el 2015, organizada por la Organización Mundial de la Salud, es de un caso por 10,000 habitantes. Y nosotros tenemos actualmente, desde entonces cumplimos esa meta, desde el 2015, y actual tenemos 0.6 casos por 10,000 habitantes. En este año hemos tenido una casuística de nuevos casos de 64 casos activos. Este año. Pero nuevos. Nuevos casos activos. O sea que, respondiendo al origen de tu pregunta, sí tenemos casos de lepra. Sí. Y sí siguen presentándose. Sí, sí. Y entonces yo le pregunto a la doctora Emma Guzmán, Emma, si no tuviéramos este cuidado con los contagios que ustedes han descrito, y me parece fantástico, ¿cómo fuera el contagio? ¿Qué tan contagiosa es la lepra y cuál es el protocolo a seguir para que esto no pase? Sí, el contacto es completamente directo, o sea, de piel y por vía aérea. Es un bacilo, la lepra, y definitivamente por eso es que necesitamos hacer el examen del área donde vive el individuo para hacer el diagnóstico. Es bueno señalar que el dermatológico atiende de forma gratuita al paciente de lepra en sí, a la esposa, al esposo, a los hijos y a los padres. Sí. O sea, a los familiares cercanos. Directos. Esto es una atención gratuita, por lo que el paciente no tiene ninguna justificación para no asistir al centro. Claro. O sea, nosotros no le tenemos, vamos a decir, limitaciones. Estos pacientes, cuando se tiene un aviso de que alguien tiene lepra, se les realiza baciloscopía y también se les realiza biopsia para clasificarlo en cuanto al tipo de lepra que tiene. Entonces, a todos los pacientes sospechosos, que puede ser una mancha sensible, vamos a decir, hipocrómica, con pérdida de color, algunas veces cuando otra variedad de la lepra es más voluminosa, como tumores, vamos a decir, como elevaciones, que se notan más, pero las manchas tienen una pérdida de sensibilidad marcada. No todos los tipos de lepra avanzan con la misma celeridad. No, hay variedades. Hay variedades de lepra. La que es menos contagiosa
O sea, es la lepra dimorfa, y la más contagiosa es la lepromatosa. Entonces, por eso es la importancia de hacerle la biopsia para que podamos clasificarla y ver, y tratarla. vamos a decir, el peligro de contagio o el mayor contagio que pueda tener el paciente. Entonces te pregunto, Luisa, dice la doctora Emma Guzmán que esto es un bacilo. Tengo entendido que es el bacilo de Hansen, Sí, ¿verdad? El bacilo de Koch. Este bacilo, ¿cómo trabaja? ¿Cuál es la diferencia de esto con otros tipos de enfermedades que se propagan? Fíjate, hay dos tipos de bacilos. Son micobacterias, el Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatosis. El Mycobacterium lepromatosis actualmente tenemos ya vamos a decir, la noticia de que existe en el país y es mucho más agresivo que el Mycobacterium leprae. Es más deformante, como decía la doctora. Por ejemplo, la lepra lepromatosa, que es la que tiene una mayor cantidad de bacilos, mayor proliferación, más activa, es la lepra que realmente es deformante. Y hay que llamar la atención. Nosotros teníamos un slogan que decía: una mancha en tu piel en la cual no sientas ni dolor, ni calor, ni frío, puede ser lepra. Y por eso esos niveles de atención primaria. Tú me decías, me preguntabas al principio que económicamente cuáles serían las fundaciones, cuáles serían los soportes económicos para este programa. Pues es una sumatoria de voluntades, tanto del Ministerio de Salud, porque tenemos el acuerdo interinstitucional con algunas entidades extranjeras, como el Secours Lepreux de Canadá, y nuestra autogestión. O sea que entre todos realmente aunamos esfuerzos y llevamos ese programa a cabo. Naturalmente, como decíamos, el paciente se le da todo lo que es el tratamiento, todo su grupo familiar, todos los que pueden tener un tratamiento gratuito también, y se le lleva. Familiar, y se le aunque lleva. no presente síntomas, es mi pregunta. No. Cuando presentan ya tiene síntomas. O sea, no hay un tratamiento preventivo. No. Sí hay un tratamiento preventivo, porque realmente el hecho de tú tener educación sanitaria es preventivo. Entonces, estos visitadores de campo, esos auxiliares, van a las zonas, a las comunidades, aunando esfuerzos, por ejemplo, con las iglesias, con los clubes sociales, clubes deportivos, y dan las charlas para que realmente la comunidad se eduque y preste atención a este aspecto. Pero también es muy importante señalar que dentro de la OMS, uno de los, vamos a decir, target de ello es disminuir la presentación de lepra en menores de 15 años. Estábamos viendo que hace una década, hace un decenio, nosotros tenemos una presentación de 24 niños al año para el 2015, y te podría decir que actualmente tenemos 3 casos presentados menores de 15 años. ¿Qué te dice eso? Que ese paciente que es diagnosticado tempranamente es un paciente que puede responder de una manera más efectiva y es menos contaminante para toda su comunidad. Y además, el nivel de costo a nivel de salud se disminuye sensiblemente. Sí. Tú me estabas hablando de la micobacteria. Bueno, recuérdate que está la Mycobacterium tuberculosis, que también es otro tipo de micobacteria, que también tenemos una gran presentación, porque ¿qué incide en este tipo de enfermedades? Bueno, el hacinamiento, vamos a decir, la inmunidad disminuida, pacientes que tienen su compromiso inmune porque no tienen una alimentación adecuada, no tienen condiciones sanitarias adecuadas, hay un hacinamiento a nivel intradomiciliario o en las comunidades, y todos esos son factores que inciden. La lepra realmente se presenta mayormente en países, vamos a decir, países del tercer mundo que tienen un compromiso económico y social, excepto, por ejemplo, estuvimos viendo que el armadillo de 9 bandas, que es un animal que transporta, es una zoonosis, es un portador del Mycobacterium leprae. En Texas se consume armadillo, en Brasil se consume armadillo. Y se contagia de esta manera. Y se contagia por el uso y la manipulación de la carne de ese animal. Wow. Bueno, nos vamos a la pausa, pero me gustaría también aprovechar el momento para comentar, como han dicho las doctoras Emma Guzmán y Luisa González, la importancia de la medicina preventiva. Señores, los seguros en nuestro país, que son de las cosas que hay que revisar
cuando uno se va a hacer un chequeo preventivo, no lo cubre, porque uno tiene que estar enfermo muchas veces para que te puedan atender, que te pueda cubrir el seguro. Imagínense entonces, el seguro mismo va a tener una carga mucho más grande, además de que usted o yo que tuviese un descuido de que no me chequeo, sería mucho peor, ¿verdad? Entonces hay que revisar eso. Vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. Emma Guzmán y Luisa González, dermatólogas cirujanas, nos acompañan en este programa y hablamos de la lepra y de los servicios del Instituto Dermatológico, que hace una excelente labor. Bueno, vamos a continuar hablando de lepra. Todavía nos faltan documentarnos un poquito más. Por ejemplo, doctora Emma Guzmán, ¿qué tanto se propagaría la lepra si no tuviéramos estos cuidados que ustedes tienen en el dermatológico? Si se dejara así, sin dirección, ¿qué pasaría? Sí, yo pienso que por el mismo hacinamiento que se vive, por la frecuencia que se presenta en personas que tienen la inmunidad baja, el hacinamiento, la irregularidad de la higiene, muchas veces la carencia de agua para el desenvolvimiento diario familiar, sería de muy mal pronóstico, yo diría. Porque el hecho es muy contagioso. es contagiosa. El hecho de tener, vamos a decir, nosotros el control de los contactos es lo que ha permitido la limitación de la propagación de la enfermedad. Sí. Es muy importante que el paciente tenga conciencia de si es un paciente de lepra, que debe de decir quiénes están a su alrededor para evitar la propagación. Porque esta enfermedad aparentemente en su inicio puede ser una mancha, pero si se deja propagar, hay reabsorción ósea, por ejemplo, de las manos. De ahí es que los pacientes tengan ese temor. El bacilo también llega al hueso. Sí, y hay reabsorción ósea y también de la nariz. Acuérdense que desde la época de Jesucristo se catalogaba de leproso al paciente que estaba, vamos a decir, con ciertas deformidades, como el paciente que estaba con presencia de úlceras, de llagas y eso. Y de ahí se ha quedado que el decir un paciente leproso es un paciente como muy deteriorado, muy maltratado. En la actualidad, el diagnosticar estos pacientes a tiempo ha permitido que no llegue a esos extremos, a la deformidad ósea, a la reabsorción, a la ausencia de las manos, porque fíjense, esta es una enfermedad que afecta directamente los nervios. Entonces, el paciente prácticamente no siente en las extremidades distales, entonces puede presentársele quemadura y no sentirlas. Y por eso es que hay tanto deterioro y tanto daño neural en las extremidades, lo que hace que el paciente presente lesiones y sin darse cuenta. Entonces, claro, como tiene una deficiencia de circulatoria a nivel de las extremidades, también tiene una dificultad en reparación de esos tejidos. Y por eso es que cuando llega a esos extremos, que es lo que nosotros verdaderamente queremos y tenemos como objetivo de la prevención y el cuidado y el control de la enfermedad, evitar estas deformidades. Entonces, doctora Luisa Guzmán, ¿en qué momento ya la lepra no es reversible, según lo que explica la doctora Emma? Bueno, fíjate, la lepra, mientras más rápido tengamos un diagnóstico y más rápido iniciemos el tratamiento, pues realmente esa lepra se mantiene con una disminución de los bacilos, que es la lepra tuberculoide. Hay dos polos, lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. El disminuir realmente esa proliferación de bacilos y que ese paciente migre hacia el otro polo, que es la lepra lepromatosa, es lo que no impide que el paciente tenga posiciones deformantes, porque decíamos, tiene problemas neurológicos, la micobacteria realmente daña los nervios. Si el paciente no tiene sensibilidad, puede entrar la mano en el fuego, no siente, es deformante, tiene reabsorción cartilaginosa. Tuve esos pacientes que pierden la nariz, pierden
el pabellón auricular, pierden los dedos, es deformante, inclusive llega a lo que se llama fascia leonina, se le cae el pelo, se le caen las cejas. El hecho de nosotros tener la poliquimioterapia, la cual fue instituida desde el año 2000 por la OMS en un acuerdo entre la OMS y una casa farmacéutica para la producción continua y el aporte de esa casa farmacéutica a los niveles a todos los programas mundiales de lepra, ha favorecido que realmente la lepra en muchos países esté controlada o esté erradicada. Tenemos 3 fases: control, erradicación o eliminación. ¿Cuál sería el nuestro? Se pautó vamos a decir, un objetivo para 2015, mundo sin lepra, eliminación de la lepra, lo cual no ha sido posible y estamos actualmente, la mayoría de los programas, en control y erradicación. Nosotros estamos específicamente en la erradicación porque, como te decía, tenemos menos de un caso por 10.000 habitantes. ¿Quiénes no han cumplido o no han podido cumplir esa meta? Brasil y la India, porque realmente es una población tan numerosa y es una población que tiene una gran densidad de población y además no es tan fácil llegar a todas las zonas de ellos. Por ejemplo, Brasil, esas poblaciones indígenas, es difícil. El hacinamiento es difícil. La India, con esa población tan grande. Y parte del sudeste asiático también es un grupo poblacional que mantiene una alta prevalencia. ¿Y cuál es el porcentaje en esos países como la India, sureste asiático y Brasil? Están por encima de un índice de un paciente por 10.000. Por ejemplo, Brasil tiene actualmente 1.6 en este año de presentación por cada 10.000 habitantes. O sea, no ha podido cumplir una meta en la cual la mayoría de los países del 2015 ya sí la tienen. Sí. O sea, todavía estamos en una lucha. Pero fíjate, lo importante es que, como decíamos, desde la época bíblica estamos hablando de esto. Es una enfermedad que realmente es un conjunto de voluntades, poder controlar, erradicar, eliminar, bueno, no sabemos para cuándo, pero tenemos que continuar con este proceso, porque si no hubiéramos iniciado, por ejemplo, nosotros en República Dominicana, un proceso que fue, bueno, por el visionario, no dejo de mencionarlo, el doctor Huberto Bogart, desde el año 1963, 50 años después, todavía tenemos una presentación de lepra. Sí. Imagínate tú que no hubiéramos tenido un programa. Y la lepra es una enfermedad que no solamente es deformante, sino que tiene un estigma social, tiene un estigma familiar, es una enfermedad que realmente marca al individuo y es una de las grandes luchas de nosotros como institución y del patronato, erradicar esa discriminación, controlar ese tipo de vamos a decir, de rechazo. Que el paciente que tenga lepra sepa que el paciente con poliquimioterapia en su tratamiento supervisado es un paciente que debe ser incluido dentro de todos los estamentos social y económico. Después que está después que el paciente está en su poliquimioterapia no está contagiando. No es contagioso. Esos 3 medicamentos, ciclofaximina, DDS y la rifampicina. ¿Son qué tratamientos que se utilizan para cáncer también? La ciclofosfamida, sí. Doctora Emma Guzmán. Y la DDS también. Doctora Emma Guzmán, ¿en qué momento mayormente llega el paciente al consultorio? ¿En qué momento busca ayuda médica? Y si algunos lo buscan muy tarde también, que ya no se puede hacer nada. Bueno, mira, la mayoría de los dermatólogos de nuestro país son egresados de la institución y tienen un entrenamiento muy efectivo para la búsqueda de la enfermedad. Nosotros decimos, lo primero es pensar en la enfermedad para como médico poder hacer el diagnóstico. O sea, tan pronto uno sospeche que esta mancha que está estática, que no duele, que no siente sensibilidad, que el mismo paciente... ¿Puede ser oscura o clara la mancha? Básicamente clara, más clara que oscura. En la etapa, vamos a decir, incipiente. Entonces, casi siempre, fíjense, el paciente se sospecha. Casi siempre el paciente, él mismo, en su casa, ha puesto como algún síntoma de examen. Y puede ser pequeña, puede grande, ser pequeña. Porque a mí me ha tocado hacer diagnóstico varias veces y yo le digo, ¿qué usted piensa que usted tiene?
No, yo vine porque creo que tengo lepra. Wow. Entonces, casi siempre ese paciente que ve una mancha estática por tiempo, o sea, estamos hablando del paciente voluntario, el que va voluntario, que uno hace el diagnóstico de primera intención, porque ya después que ese paciente va, que se le hace el diagnóstico, que como dijimos anteriormente, se le hace la biopsia, la vaciloscopía, para ver la frecuencia, para ver el efecto neural que tiene, si los vacilos están dentro del nervio, bueno, una serie de... Porque puede ser que todavía no esté en el nervio. Sí, puede ser, mucho el más que es menos profunda. contagiosa Sí. todavía. Entonces, ya ese paciente, todos los familiares se examinan, se le quita la ropa por completo, se le examina el nervio cubital, que es el nervio que también se afecta mucho, que se engruesa. O sea, ya se le hace un examen detallado a cada miembro. Muchas veces ese es el mecanismo para captar pacientes nuevos. Entonces ya ese paciente se incluye en el programa, se le hacen todas las, vamos a decir, investigaciones del lugar, se le hacen todo su bloque de expediente. Y la verdad que yo los invito a que vayan al departamento de lepra, porque es una organización impresionante. ¿Cuál es el protocolo, doctora? Que O sea, tiene llegar... No, pero ya después que está diagnosticado de lepra, ya cuando se va para su casa, ¿cuál es el protocolo que Sí, tiene? se le incluye, ya después de biopsia, ya después de la vaciloscopía, se le hace su récord y se le hace su esquema de tratamiento, su ¿Y estos supervisión. tratamientos qué tan frecuentes se ponen? Porque las quimioterapias son bastante cerca, son Sí. por choques y después Hay tiempo un, de hay descanso. ¿cómo un es? tipo de tratamiento que es el que hablábamos al principio, que es supervisado, que debe de ir a la institución, el auxiliar se lo da con una bebida de jugo o algo, y también hay un tratamiento que es domiciliario, o sea, que es en su casa, que él lo lleva. Pero esto debe de ser con un esquema apuntado para saber si verdaderamente Claro. se está tomando el tratamiento. Y claro, la verdad es que hay un medicamento que casualmente a lo de la lepra lepromatosa que pone la cara un poquito rojita, como que es fotosensibilizante, infiltrada. Y si usted ve que no está infiltrada, pues usted sabe que hay algo de irregularidad en el tratamiento. Oh. O sea que tiene su mecanismo Sí, de control, bastante. Bueno, de hecho, es lo que ha permitido que haya pocos pacientes en la actualidad en tratamiento. Entonces, Luisa González, ¿tiene algún efecto secundario este tratamiento para personas con algún tipo de especificidad? Y también, ¿qué otros órganos ataca la lepra directamente? Sí, fíjate, hablando del esquema de tratamiento, que tú decías que la poliquimioterapia podía tener algún tipo de trastorno en los pacientes, debe ser supervisado mensual y cada mes. Y estos pacientes, lo que pueden acudir al instituto, pues tienen realmente todo su calendario, en los cuales, como decía la doctora, se le da el tratamiento supervisado y se anota. Y los que viven en áreas muy remotas, pues los auxiliares de campo le llevan el esquema de tratamiento, igual son supervisados. Por ejemplo, los pacientes que viven a nivel de toda la geografía nacional, pues tenemos auxiliares tanto en Santiago, en la unidad suroeste, en el este, en el norte, en Puerto Plata, y esos auxiliares van al domicilio de ese paciente, le llevan el tratamiento y verifican que ese paciente está llevando el tratamiento a cabo. Ahí sí hay rechazo a la poliquimioterapia, no son la mayoría de los casos, pero sí lo hay. Inclusive hay lo que se llama el fenómeno de Lucio, que es un tratamiento, es una respuesta totalmente en contra del tratamiento, y el paciente realmente... Una respuesta espontánea del cuerpo. Es una respuesta inmune, porque el sistema inmune es una caja de Pandora, que tú no sabes realmente por dónde vamos a tener una respuesta. Pero son los menos casos. Yo te diría, y le preguntaba al programa de lepra, ¿qué tanto fenómeno de Lucio hemos tenido? No tenemos, afortunadamente. Afortunadamente no tenemos, pero puede dañar otros órganos, puede dañar la vista, puede dañar los riñones, puede dañar el hígado. O sea, ese paciente puede ir en un franco deterioro, no solamente mutilante. Y también, para ser honestos, el hecho de haber iniciado un programa hace 50 años nos ha permitido que esos enfermos con deformaciones, prácticamente, nosotros no tenemos pacientes deformados. Te puedo decir que quedarán algunos ancianos, quedarán algunos ancianos
que fueron ya comenzaron un tratamiento ya en una época tardía, en los años 60, en los años 70, pero ya a nosotros no se nos presentan ese tipo de Pero deformidades. qué buena noticia entonces, porque eso quiere decir que los enfermos están yendo a tiempo al médico y por eso están controlados. Bueno, porque es que volvemos a lo mismo, la atención primaria es la clave realmente de todos los sistemas de salud. Si tenemos atención primaria, si tenemos educación, pues realmente el paciente, como decíamos, el paciente acude, el paciente sospecha. Si se ve una mancha clara, entiende que eso no es normal. Entonces, ese paciente ha sido uno de los éxitos del instituto. El paciente acude a la institución en busca de ayuda, en busca de supervisión. Y ese paciente, tenemos ese protocolo, llega a la institución, ¿Hay alguna llega al preferencia departamento. de edad para la lepra o le da indistintamente a niños y adultos y a mayores? Le puede dar a cualquiera, pero la mayor presentación en nosotros es en los hombres y en las edades de los 30 a los 40 años, pero también puede dar en cualquier edad. ¿Y no tiene un lugar preferente en la piel? No, donde quiera puede aparecer. En cualquier área tú puedes tener una mácula blanquecina, una mancha que realmente tenga hipoestesia, que no tenga sensibilidad. O sea, la aparición puede ser indistintamente en cualquier sitio. Bueno, vámonos a la pausa y vamos en el próximo segmento a hablar sobre los servicios del dermatológico, porque hay muchas personas que me preguntan, bueno, pero ¿qué puedo ir a buscar al dermatológico? ¿Cuánto vale? ¿Cómo hago las citas? Que ellos me pueden resolver. Pienso que es una buena oportunidad para esto. Volvemos de inmediato. Bueno, amigos, en este segmento queremos hablar con las doctoras Luisa González y Emma Guzmán sobre la función y las atenciones que brinda el Instituto Dermatológico Dominicano. Yo la verdad es que he ido varias veces al dermatológico y siempre veo muy buenas atenciones, mucha gente, un lugar bastante organizado, también veo que venden medicamentos muy buenos. Sí. De manera que vamos a hablar de esto, de este Instituto Dermatológico fundado ya hace muchos años. Sí. Del que podemos disponer, cómo es el trabajo. Primero, qué áreas atiende y cómo accesar, porque también las personas también se asustan porque hay mucha gente, a veces dicen, bueno, pero voy a perder el día entero y no sé si me van a atender. Vamos a dar una visión del dermatológico completa. Vamos a ver. Bueno, mira, en realidad la dermatología es una especialidad muy amplia. O sea, no solamente es clínica, también es clínica, quirúrgica y cosmética. Y cubre las tres partes. Y cubre las tres partes. Entonces, incluso hay otras áreas que están muy unidas a la dermatología, como lo es las enfermedades de varices, o sea, la vascular, también lo que es la medicina interna, que también tenemos ese servicio, medicina interna, para los chequeos prequirúrgicos y todo eso. Y también lo de estomatología. O sea, es una institución que cubre todo lo que es la superficie cutánea, vamos a decir. Entonces, en esa área tenemos la cosmética, que es un departamento de cosmiatría, que va desde la atención, vamos a decir, de primer orden, de limpieza, faciales, peeling, lo que es aplicación de relleno, va mucha variedad de láser, tanto de rejuvenecimiento, de depilación, o sea, va muy completo, sí, muy completo, de las manchas, del sol, manchas en todo sentido de la palabra, porque ese es un tema muy amplio. Entonces, también tenemos lo que es el departamento quirúrgico. El departamento quirúrgico lleva una gama desde lesiones elementales, vamos a decir, de fibroma blando, papulosa nigra, verrugas vulgares, hasta lo que es ya un poquito más avanzado de cáncer de piel, lipoma, blefaroplastía, queloide, una inmensa variedad de patologías de piel que se resuelven en el departamento. También tenemos, como decía, el departamento de varices, el departamento de lepra, y tenemos que da mucho apoyo la producción de medicamentos. Las fórmulas magistrales que de toda la época se han venido usando, se siguen preparando y produciendo del dermatológico, hechas allá, envasadas allá en un departamento
que tiene todas las regulaciones de salud pública de ISO 9001, que ha ganado hasta premios en cuanto sus propios laboratorios y todo. De producción de medicamentos. Y sí. de investigación, me imagino. Y también. de investigación también. O sea, que esto permite que al ciudadano vaya un producto completamente hecho con la calidad que se requiere y sobre todo a costo vamos a decir, accesible para la población. Para la población, sí, así es. Los seguros médicos, ¿qué tanto cubren el dermatológico? Sabemos que es un costo mucho más económico, pero hay gente que aún ese costo más económico no pueden pagarlo. Sí. Entonces, ¿se cubre también? Sí, allá médico. Se aceptan todos los seguros médicos prácticamente. Luisa González, ¿qué es lo que más, el servicio más demandado entre la población dominicana en el dermatológico? ¿Y qué hizo que surgiera este instituto, básicamente, cuando surgió en el pasado? Bueno, fíjate, la puerta de entrada al Instituto Dermatológico es la consulta externa. Aproximadamente se atienden 800 personas al día. Y en las consultas especializadas, 200, 210. Entonces, cuando hablamos de 800 personas, ¿cómo se reparte? Consulta externa, los pacientes que van por una mancha, porque se le cae el pelo, porque tienen una dermatitis seborreica, porque tienen acné, y de ahí son derivados a las diferentes especialidades. Cosmiatría, que es la que atiende todos los pacientes con dificultades estéticas, cirugía dermatológica, cirugía menor, cirugía de cosmiatría, varices, lepra, dermatitis de contacto, ¿qué más? Fototerapia, dermatología pediátrica. Es un departamento que realmente tiene una gran labor y presta un gran servicio. Criocirugía, o sea, es el filtro de entrada a las diferentes especialidades. Y tú decías que la gente tenía temor a veces de ir porque es un gran conglomerado de personas, pero no. Nosotros tenemos una tanda a las 7:30 de la mañana, o sea que esos pacientes que van a las 7:30 ya comienzan su turno. Y hay otra tanda que es a las 11 de la mañana, y otra a la 1 y otra a las 3 de la tarde. O sea que hay varias tandas de servicio para que esa población que acude al servicio pues sea atendida de una forma, vamos a decir, expedita y rápida, y que no haya esa tanta lista de espera, vamos a decir. Sí, que es muy importante. Claro que sí. Yo te diría que, por ejemplo, tú me preguntabas que qué originó el Instituto Dermatológico. Bueno, fíjate, volvemos a nuestros orígenes. Y te decía que no podía dejar de mencionar al doctor Huberto Bogar. Cuando él llegó de Francia, de sus estudios, y de Filadelfia, de dermatología, comenzó en un hospital del Ministerio de Salud, pero realmente le asignaron un consultorio pequeño, poco iluminado, aislado, y él tenía vamos a decir, un gran crecimiento social, y entendió que ese no era su labor, estar aislado, como que el dermatólogo es una especie dentro de la medicina un poco distante. Dijo, no, esto no es mi sitio. Y le surgió la idea él me decía una vez que cuando la gente antes se bañaba en Güibia, y Güibia era una playa de uso urbano, con Luis Crouch, que era un primo, me decía, sentados en la playa, yo le dije a Luis Crouch, voy a hacer una institución de bien social para atención primaria de una medicina de tercer nivel como dermatología. Entonces, es una ilusión, es un sueño. Y ahí está el dermatológico. O sea, todo eso motivó un visionario de que realmente lo que es medicina de tercer nivel debe estar al alcance, como tú decías, de toda la población a bajo costo. Y dentro de ese bajo costo comenzó con el laboratorio de producción farmacéutica para que cuando ese paciente acudiera a la consulta externa pudiera tener la capacidad de adquirir su tratamiento a un costo accesible. Claro, porque muchos pacientes van al médico y después le dan no una pueden receta que cuando van simplemente no pudieron hacer nada. No pueden hacer nada porque no pueden costearse el tratamiento. Claro. Pero realmente ha habido, vamos a decir, que una favorable unión entre los patentizados y los genéricos de nosotros, o las fórmulas magistrales, en la cual se hace vamos a decir, una simbiosis, una sumatoria, y se le da al paciente lo que el paciente realmente necesita, sea patentizados o sean de nuestras fórmulas magistrales. Entonces, esta combinación
realmente conlleva el beneficio del paciente, tanto económica como su tratamiento. O sea, hay medicamentos que como están patentizados todavía no pueden estar al costo que ustedes quisieran. No están al costo, pero realmente hacer esa combinación de de los patentizados y de las fórmulas genéricas, de las fórmulas magistrales, puede hacer que el paciente pueda adquirir sus medicamentos. Y tú preguntabas, por ejemplo, hace un momento, los pacientes que ni tengan seguro, ni tengan la capacidad económica, hay un departamento de trabajo social, porque recuérdate que esto es una fundación de servicio social. Sí. Ese es nuestro objetivo, o sea, servicio social. Y ese departamento, el que no pueda, el que realmente no pueda, que no tenga un seguro médico, ya todo el mundo tiene un seguro médico en la gran cantidad, pero existen los casos que no pueden realmente costearse, pues este seguro social sirve de apoyo a ese tipo de pacientes. Nosotros decimos, por ejemplo, nosotros que estamos en el departamento de cirugía, que el paciente que se va a hacer, por decirte algo, ¿verdad?, medio jocoso, el paciente que se va a hacer un injerto de pelo o que se va a hacer una blefaroplastia, pues ayuda y apoya en cierto sentido al paciente que se va a hacer una cirugía de un cáncer de piel. Supuesto. Entonces ahí equilibramos los costos. Sí. Realmente no te voy a decir que como institución siempre estamos de autogestión, siempre estamos ahí, ¿verdad?, tratando en balance, claro, y tratando de llegar al fin del mes. Sí. Llegamos afortunadamente porque tenemos un programa muy organizado, tenemos una gestión financiera muy organizada que nos permite... Es autosostenible. Es autosostenible, pero realmente siempre se necesita el apoyo de todas las entidades gubernamentales, institucionales, de servicio social, porque realmente lo que te decía, la unión hace la fuerza. Claro, y si tenemos realmente un apoyo de todos los estamentos sociales, gubernamental y económica, pues podemos tener un servicio mejor. Entonces, le pregunto a la doctora Emma Guzmán, muchas veces cuando hablamos de lugares públicos o semipúblicos, pensamos que no tiene la calidad de los profesionales. Sin embargo, en nuestro país eso no es cierto, porque no solamente en el dermatológico, sino en muchos hospitales públicos, o sea, que lo maneja el gobierno, están los mismos médicos que tienen su consulta y son muy destacados. También se da esto en el dermatológico. Sí. Es bueno hacer énfasis y es bueno es bueno señalar también que nosotros tenemos unidades a nivel nacional. Nosotros tenemos unidades aquí en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Higüey y La Romana. Y también tenemos en San Cristóbal, Barahona, Santiago, Puerto Plata y Mao. O sea, lo que puede abarcar a nivel nacional. Yo diría que la persona que trabaja en el instituto tiene una mística, porque nosotros seguimos mucho la enseñanza del doctor Bogar, que lo vimos toda la vida dedicado al paciente, el doctor Isa dedicado al paciente, que con esa humildad, porque la verdad que eso hay que vivirlo. Usted ve el ambiente hasta de los empleados del pasillo con esa dedicación. O sea, se ha mantenido esto. Se ha mantenido. Yo creo que el que está en el instituto es porque le gusta. Aparte de que... Es un gran logro. Es un gran logro. Es bueno señalar que el instituto no solamente es de salud, también es un hospital docente. Nosotros tenemos a cargo la enseñanza de grado y pregrado y posgrado de la dermatología a nivel nacional prácticamente. O sea que tenemos todos los estudiantes de las universidades rotan por allá lo que es la materia de dermatología. O sea, que se van formando desde sus inicios en esa escuela. Yo digo una escuela porque tiene un estilo de trabajo, tiene un estilo de que el paciente es lo importante. O sea, nosotros, en primer lugar, hay que resolverle al paciente que busca ayuda. O sea, la verdad que yo los invito, como decía ahorita, a que conozcan la institución. Ayer mismo fue una señora que nunca había ido a la institución y me llamó sorprendida, impresionada. Me dice, pero tú me hablabas del instituto y yo nunca me imaginé una cosa así. Eso hay que decirlo, eso es público, eso hay que hacerlo público. Impresionada. ¿Cuántos médicos especialistas como ustedes, por ejemplo, no sé si tendrán el número, hay en el dermatológico? Sí, nosotros somos prácticamente a nivel nacional unos 200 médicos.
Un número muy... Claro, no todos van al mismo horario, Claro, pero por en supuesto. personal de Sí. trabajo Sí. somos más de 400 personas que elaboran El en la, instituto. 600 en total a nivel nacional. Casi 700 me están Wow. soplando por ahí. Pero en realidad los médicos, ustedes saben, no vamos todos al mismo tiempo. Por supuesto. Tenemos 26 consultorios de atención de dermatología general y ya después... En todo el país. no, aquí en la Aquí, institución. 26. Wow. Y por eso es que fluye tan rápido el paciente, la organización del archivo, la distribución de los récords. ¿Tienen alguna O sea, estadística de cuántas personas atienden diariamente o mensual? Sí, promedio 800 pacientes diario. Aún en la pandemia, acuérdense que duramos unos meses cerrados, pero ya después, en un mes, en el mes de abril, se llegaron a ver 500,000 personas. Bueno, O sea, aquí estamos viendo en pantalla unas imágenes sumamente modernas de unos equipos y demás. sí. De manera La que- verdad que al ser un hospital docente, nosotros tenemos vamos a decir, las últimas tecnologías. O sea, usted manda a hacer una biopsia y si ese paciente necesita tinciones especiales, necesita una inmunistoquímica, la cirugía de Mons, o sea, lo que el paciente necesite a nivel de piel lo va a encontrar. No hay nada a nivel de en el piel que no dermatológico. lo encuentre en el dermatológico. Yo diría que sí, Y que ese- no lo hay. Que se encuentra en el país. Sí, Que sí, se encuentra en el claro. país. Por supuesto. Las últimas tecnologías en equipo, nuestro director, el doctor Pou, está siempre pendiente en el área administrativa, el ingeniero Vicente Ruiz siempre está pendiente cuál es el último láser que se necesita. O sea, hacemos todo el esfuerzo. ¿Alguna técnica nueva que tengan ahora que ustedes quieran difundir, sea de láser, de cáncer, estética? Sí, sí, fíjate, por ejemplo, tenemos en las fílmicas, tenemos la fototerapia. La fototerapia tenemos Para las un manchas. nuevo equipo, para De pacientes psoriasis. con psoriasis. Para Tú la sabes que eso es psoriasis. una Eritrodermia. entidad que preocupa mucho al paciente y también para lesiones que son sugestivas de convertirse en carcinomas, la queratosis actínica y la psoriasis. Entonces, esa pubaterapia, esa fototerapia es muy importante para ese tipo de pacientes. Y también tenemos la adquisición de un nuevo láser de picosegundo, eso está en el área de cosmiatría. ¿Ese para qué sirve? Ese sirve para telangiectasias, para melasma, para rejuvenecimiento facial. Tiene diferentes plataformas en las cuales un láser excelente, beneficioso para el paciente. También te iba a decir que aparte de las 8 unidades en la geografía nacional, tenemos las unidades móviles, porque estábamos hablando que nos desplazamos a las zonas rurales en búsqueda o en arqueo de esos pacientes. Hacen, Entonces, por ejemplo, operativos. operativos médicos. Por ejemplo, ahora mismo en el mes de septiembre, que es el mes de la lepra, tenemos un operativo médico pautado Romana. para la romana, para el batey cacate, ¿cómo se llama el otro batey, Emma? Ay, la verdad que no. Bueno, pero no importa, son 2 batallas que realmente nos han dicho las autoridades de la romana que desearían nuestra cooperación, nuestro apoyo para ayudar a esa población. ¿Y ustedes tienen entonces furgoncitos móviles? Sí. No, son como 2 unidades móviles, parece. Consultorio. Consultorio. Son consultorios móviles Con con todo camilla y equipado, todo. todo equipado. Y los utilizamos para hacer esos tipos de operativos en búsqueda de pacientes, ayudar a cualquier paciente. Por ejemplo, ahora mismo, para abril, hicimos la jornada de cáncer de piel o de prevención de cáncer de piel, en la cual acudimos a diferentes localidades, las farmacias, las editoras, por ejemplo, la editora El Hoy, la editora Corripio, Última Hora, todo ese tipo de editoras. No recuerdo el día, el Diario Libre. Sí, yo recuerdo que sí, tú que recuerdas estuvo más o menos. alguien Entonces aquí nos hablando de- colocamos ahí, dimos el servicio y todo el personal que podía acudir, pues se le daba la consulta gratuitamente. Eso, me dijeron que era gratis. Sí, sí, o sea que la verdad, y eso era en búsqueda de casos que pudieran ser carcinomas de piel. O sea que no solamente estamos en un solo programa, tenemos varios programas. Y ahora mismo lo que es la prevención de cáncer de piel, que cada día se está presentando con mayor frecuencia, es otro de los temas que nos tiene, que lo tenemos como objetivo.
Bajar la incidencia de cáncer de prevenir piel. realmente que esos pacientes con cáncer de piel lleguen en una etapa ya que determina su vida, su calidad de vida. Tenemos entendido que el cáncer de piel es uno de los más benignos, o menos malos, menos agresivos. Sin embargo, ya después, si se atiende tarde, ya no pasa. Sí. ¿Cuáles son los desencadenantes del cáncer de piel? Tenemos 3 tipos de carcinoma de piel. El carcinoma vasocelular, que se presenta en un 98% de la población. El carcinoma epidermoide, ya un poco más agresivo, que se presenta en un 85-82% de la población. Y el melanoma maligno, con una presentación de un 2 a un 3%. El carcinoma vasocelular es una lesión con la cual el paciente puede convivir 20, 30 años y lo ve como una papulita que parece una picadura de insecto o una papulita de un acné y no le da la importancia. Pero ese carcinoma vasocelular, si lo dejamos, realmente puede crecer y deformar o dañar o ulcerar el área donde se presenta. El 90% de los carcinomas de piel se presentan a nivel facial, entonces... Por el sol. Sí, naturalmente. El factor incidente es la exposición solar. Pero si tú dejas ese carcinoma que tome un curso y se presenta, por ejemplo, a nivel de la nariz, que es de la mayor presentación, o a nivel de las mejillas o a nivel frontal, pues te va a deformar. Y ya el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento per se de primera línea, va a ser más agresivo. El carcinoma epidermoide, que es el otro de un 85%, es un carcinoma al cual hay que tenerle cierto cuidado porque es mucho más agresivo, se presenta rápidamente, puede producir unas lesiones vegetantes, ulcerantes, sangrantes y se presenta con mayor frecuencia en la línea media de la cara. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si se presenta a nivel de la nariz, puede destruir, ulcerar completamente la nariz con mayor agresividad y hace metástasis a los nervios, a los ganglios, por favor. O sea que sí hace a los ganglios metástasis. cervicales, exactamente. Es un carcinoma que hay que tenerle cuidado y sobre todo el que se presenta a nivel de la boca. Y el melanoma maligno, que se presenta inicialmente como parece un nevo, parece un lunarcito negro, que se presenta de esa forma, pues ese es un carcinoma o es un no pigmentado, que es de muy... Es el peor, ¿no? Es de muy peligroso. Pero nosotros tenemos poca incidencia en el país de ese tipo de cáncer. Fíjate, hay poca incidencia, pero tenemos una presentación de 1 o 2 melanomas por mes. O sea que no es tan baja realmente. Ya en el transcurso de este año ya tenemos una presentación de aproximadamente 6 o 7 melanomas. Versus, o sea, en los demás casos. El año pasado fueron 20 melanomas en el año completo, aún con la pandemia. Wow. Y ya tenemos una presentación de 7 melanomas en lo que va del año. O sea que prácticamente ¿Y de los otros tipos 1 o de 2 por cánceres? mes. Para ver la proporción de los otros 2 tipos de cánceres. Bueno, precisamente el año pasado tuvimos una presentación de 460 casos de carcinoma de piel. Nosotros en el Ese es el más común, pero es el menos agresivo. Pero en el departamento de cirugía tenemos vamos a decir, un trabajo de cirugía de prácticamente 3 y 4 carcinomas por día. Bueno, la verdad es que el Instituto Dermatológico Huberto Bogar hace un gran trabajo. Yo las felicito a ustedes. Hay que hacer este tipo de informaciones para que ustedes los conozcan. Y también, pues, conocer lo de la lepra es importante y qué bueno, los felicito, porque han logrado mantener esta enfermedad localizada y esto es para la prevención fundamental. Gracias a la doctora Emma Guzmán y gracias a la doctora Luisa González por estar aquí con nosotros hoy explicándonos sobre la función del dermatológico y también sobre la lepra. Así que será hasta la próxima.